El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Si es tan amable, puestos en pie para que leamos esta porción, oramos y pues tomamos asiento. Amén. Juan 8, 3 al 5. Bienvenidos todos los que nos están viendo también a través del internet. Bienvenidos a los que se están sintonizando. Compártalo para que otras personas que son sus amigos también lo puedan ver. Dele share ahí para que más lo puedan ver, ¿ok? Las personas que se están conectando ahora por internet. Juan capítulo 8, verso 3 al 5, dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Un poco despectivo ahí. Dice, tú, pues, ¿qué dices? Le preguntan los fariseos y los escribas. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que tomes el control. Podamos meditar el día de hoy en todos los versículos que traemos y sacar de ellos, Padre, esa enseñanza espiritual que está ahí, Padre, para nosotros, esa bendición, esa riqueza espiritual, esa vida espiritual que está en tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están hoy acá en esta noche. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? El día de hoy vamos a meditar en un tema que he titulado Una lección de misericordia. Una lección de misericordia. Ese es el tema para nosotros hoy. Amén. Este pasaje es un pasaje muy lindo. Tiene una lección de misericordia de parte de Jesús hacia una mujer que había sido sorprendida cometiendo un pecado vergonzoso, un pecado muy serio y un pecado que cuando una persona lo comete arrastra a todas las demás personas que le rodean, a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres, a sus suegros, hasta el vecino que no tiene nada que ver sale afectado, porque resulta que él sabía y él había visto. Y todo mundo, la suegra, bueno, hasta las mascotas sufren, porque si se separan los esposos, imagina, todo mundo sale afectado cuando este pecado, hermano, pues lamentablemente se da en una familia, en una persona, en un hombre, en una mujer. Amén. Vamos a analizar este pasaje para que encontremos aquí la enseñanza espiritual para nosotros el día de hoy. Antes de continuar, quiero hacerle una aclaración. Esta porción que vamos a estudiar hoy, del verso 1 al verso 11, en realidad vamos a ver todos los versos, pero yo solo leí 3 por cuestiones de tiempo. Está considerado un pasaje espurio. Un pasaje espurio se le llaman a ciertos pasajes de la Biblia que en los textos más antiguos no aparecen, sino que fueron incluidos después. Eso es un pasaje espurio, ya lo sabe. Ahora, de ahora en adelante, cada vez que le mencionen y le digan este es un pasaje espurio, es un texto de la Biblia que en textos más antiguos, de los más antiguos, de donde se recopiló las traducciones más recientes, no está. ¿Okay? Estoy hablando de los manuscritos, por ejemplo el sinaítico que se le conoce, que son textos que datan de unos 350 aproximadamente años después de Cristo. Porque recuerde que la Biblia, hermano, no fue escrita como nosotros la tenemos hoy día. Hoy día ya nosotros tenemos la Biblia terminada, ¿no? Ya la recopilación completa de todos los textos. Pero en un principio usted tiene que reconocer y darse cuenta de que los escritos y los rollos y los pergaminos y los pasajes que los primeros cristianos compartían unos con otros eran porciones,
eran porciones de las epístolas, eran porciones, hermano, del Apocalipsis o de los evangelios. En este caso estamos hablando aquí de una porción del evangelio, ¿ok? Ahora le voy a hacer una aclaración. Este texto, aunque es un texto espurio, después se incluye en lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, como la palabra inspirada de Dios, porque tiene un peso en el sentido de que todo mundo lo ha aceptado como un pasaje que no contradice en nada los evangelios, que no contradice en nada la Biblia, que no atenta para nada contra el carácter de Dios o el ministerio de Jesús. Amén. Por eso es aceptado, y tomado como revelado, como divino, como parte de la Escritura, incluido en la Escritura como un pasaje real. Espero no haberlo confundido con esta explicación, pero es necesario que yo hiciera esta aclaración. Vamos a ir al verso 1, por favor, Juan 8:1. Hay muchísimos pasajes espurios en la Biblia, hermano. Este es uno de muchos. Usted puede hacer alguna investigación ahí en su casa. Amén. Vamos a ver el verso 1, dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos. Yo le preguntaría a la audiencia hoy, ¿a qué creen ustedes que fue Jesús al monte de los olivos? ¿De field day? ¿De camping? ¿De cacería? Lo más probable es que Jesús fue a orar, porque Jesús era un hombre de oración. Tenía que estar a solas con su Padre. Tenía que estar a solas con Dios para buscar la sabiduría, para buscar la gracia, el favor, aunque Él era Dios. Pero recuerde que también era 100% hombre, y en su humanidad Él necesitaba esa comunión con su Padre. Aquí hay una enseñanza para nosotros, hermano, sobre la importancia de que nosotros oremos en todo tiempo. Porque si Jesús, siendo Dios, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuántos de ustedes de repente han pasado por un problema y caen de rodillas orando? Todos hemos pasado por ahí en un momento determinado. Lo primero que uno hace es doblar rodillas y comenzar a orar. ¿Y por qué esperar a que venga un problema? ¿Por qué no somos gente de oración en todo tiempo y en todo momento? Pero no, apenas recibimos una cuestión de una carta de migración o una corte o una situación familiar y ahí sí, ¿no? Hasta callo nos salen las rodillas todos los días orando. Pero en realidad, hermanos, quiero hacerle un llamado a que usted sea una persona de oración en todo tiempo, porque la comunión con nuestro Padre Celestial es la que nos da la sabiduría para tomar decisiones cada día. Es la que nos da gracia, hermano, para salir adelante, cualquiera que sean las circunstancias que nosotros enfrentamos. Jesús tenía una vida constante de oración. Vamos al verso 2. Dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Por la mañana, o sea que esto, hermano, a mí me da a entender, o esto nos está sugiriendo que Jesús pasó toda la noche orando. ¿Se acuerda que esa era una de sus costumbres? Cuando antes de elegir a los apóstoles en Mateo, dice que él pasa toda la noche orando, pidiendo a Dios. Y al otro día él escoge a los 12 apóstoles. Y al otro día, fíjese lo que hace Jesús, va al templo. Aquí hay dos lecciones. Número 1, debemos de ser gente de oración, porque la Biblia dice: orad sin cesar. Y número 2, nunca debemos de alejarnos del templo, por muy cansados que estemos. Jesús estaba muy cansado, pasó toda la noche en el monte orando, y cuando desciende del monte y vuelve a la ciudad, lo primero que hace es: me voy a ir a la casa a descansar. No, lo primero que hace Jesús es ir al templo y va a enseñar a la gente la palabra de Dios. Entonces, primera lección, no nos cansemos de orar, y segunda lección, no nos cansemos de congregarnos, porque la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que, hermanos, se han vuelto domingueros. Solamente los domingos vienen a la iglesia. Aquí hay miembros de esta iglesia, hermano, que nunca han venido a un culto de viernes. Nunca en los años que tienen en la congregación. Siempre es nada más el domingo, y uno puede volverse religioso en ese sentido, porque se supone que nosotros tenemos de necesidad de Dios. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? No, en todo el tiempo, hermano.
todo el tiempo. Aparte de que nos congregamos el viernes, el domingo, debemos hacer nuestros devocionales en casa, con nuestros hijos. Usted debe de reunirse con sus hijos, orar con ellos, darles enseñanzas, darles lecciones, porque, hermano, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Nuestros hijos, hermano, mientras todavía están pequeños, necesitamos darles formación. Necesitamos sentarnos con ellos, orar con ellos, aconsejarles, leer la Biblia con ellos. ¿Sabe que hasta hay buenas aplicaciones, hermano, de la Biblia? Hay una aplicación bien bonita de la Biblia, ahí búsquela. De la misma YouVersion, de esa misma compañía, hicieron una aplicación para niños en donde los lleva a través de todo un historial de la Biblia, desde la creación hasta el fin del mundo y la eternidad. Es una aplicación bien bonita, se la recomiendo. En lugar de que los niños, hermano, estén ahí conectados horas y horas jugando Minecraft, matando borregos y puercos y no sé qué. No sé si saben de ese juego. ¿Sí? No saben. Uy, qué inocentes criaturas. Necesitamos entonces, hermano, activarnos y poner a nuestros hijos, hermano, a aprender de la palabra del Señor. Dice, hermano, que llegó Jesús al templo, la gente se sentó delante de él y él comenzó a enseñarles. La gente vino a oír lo que Jesús tenía que hablar. La verdad que da un poco como de envidia santa, hermanos, con estas personas, porque qué privilegio tan grande tenían ellos de venirse a sentar junto al Salvador, frente al Salvador del mundo, para oír la enseñanza, oír lo que él tenía que decir. Vamos al 3, Juan 3, hermanos, por favor, 8:3, Juan 8:3. Vamos a leer el 3 y el 4. Dice así. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los escribas y los fariseos eran enemigos de Jesús. No querían a Jesús, ni querían su mensaje, ni querían su enseñanza. Ellos toda la vida estaban atacándolo y toda la vida estaban probándolo. Y en esta ocasión se les presentó una excelente oportunidad para venir a probar al Señor. Y le trajeron una situación real. No era un rumor, no era una sospecha. A esta mujer la habían agarrado, hermano, en el mismo acto de adulterio. O sea, la sorprendieron teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Póngase a pensar la situación en la que estaba esta mujer, una situación muy dura, una situación muy vergonzosa. Seguramente la trajeron a rastras, porque yo no creo que haya ido voluntariamente. La han de haber traído, hermano, con agresiones, con insultos, con amenazas, y la ponen en medio de todos, un lugar donde todo el mundo la pudiera ver, la pudiera señalar y la pudiera acusar. Esta mujer, cuando la pusieron delante de Jesús y le dijeron de qué estaba siendo acusada, automáticamente ella sabía que sería asesinada, porque así decía la ley. Ella sabía, bueno, estos son mis últimos minutos de vida. Seguramente estaba llorando, estaba destrozada por lo que estaba pasando, porque sabía lo que venía. La iban a apedrear, eso mandaba la ley, la tenían que matar. Vamos al 5. Fíjese lo que le dicen estos hombres que estaban siempre probando al Señor, siempre tratando de hacerlo caer, pero no podían con él. Les dijo, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? O sea, yo creo que aquí los escribas y los fariseos dijeron, lo tenemos. Aquí sí no hay para dónde se va a hacer. Cuando le preguntamos del impuesto, pues nos salió muy vivo y nos dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cuando le preguntamos por qué no ayunaban sus discípulos, nos dijo, bueno, porque la novia no puede ayunar mientras está con el novio. Pero aquí sí no tiene escapatoria, solamente tiene dos opciones. La primera, ignorar la ley de Moisés y decir, no la apedren, déjenla ir libre. Eso hubiera hecho que muchos de los seguidores de él, que eran amantes o apegados, arraigados a la ley de Moisés, lo dejaran de seguir y dejaran de creer en él. Si él hubiera dicho déjenla ir, o sea, hubiera estado ignorando deliberadamente la ley de Moisés. Si por otro lado tomaba la opción B, que era apegarse a la ley
y decir, bueno, hay que matarla, pásenme la primera piedra a mí, pásenme piedras también. A ver, discípulos, comiéncenme a juntar aquí un cerrito de piedras. Si hubiera hecho eso, lo iban a tener como un hombre sin misericordia y un hombre duro. Y él tenía reputación de ser misericordioso. Entonces esa reputación iba a ser afectada. Seguramente los fariseos pensaron, ahora sí lo agarramos, de aquí no tiene salida. Vamos al 6, hermanos. Fíjese por qué dice que decían esto. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no responde, Jesús no dice apedréenla, ni tampoco dice déjenla ir libre, sino que no les contesta y se pone a escribir en el suelo. Algunos comentaristas dicen que es una estrategia para hacerlos pensar, para irritarlos un poco, para ver cuál iba a ser la reacción de ellos, hacer tiempo. Jesús se pone a escribir en el suelo. No sabemos qué escribía, pero vamos a ver el 7, vaya conmigo ahí. Dice así, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cayó y le insistieron, querían sacar una respuesta de él, y Jesús les cita Deuteronomio 17:6. Vaya conmigo, eso es lo que Jesús está citándoles a ellos. Deuteronomio 17:6, por favor, y 7, vamos a leer esos dos versos. Dice, por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Primera cosa, hermano, que vemos aquí, que en el tiempo de la ley, cuando se hacía una acusación sobre una persona, no se admitía, hermano, el testimonio de una sola persona. Tenían que ser 2, 3 o más personas las que estaban acusando a alguien. ¿Por qué? Porque una sola persona puede decir lo que sea y no hay nadie que lo contradiga ni nadie que lo apoye. Por lo tanto, es tu palabra contra la mía. Y obviamente pues ahí ya nosotros no sabemos quién tiene la razón. Cualquiera, si se hubiera permitido que una sola persona acusara a otra, cualquiera hubiera dicho, no, fulano me cae gordo, lo voy a acusar de un pecado de muerte para que lo apedree el pueblo y lo maten. Y ya con esa sola acusación lo hubieran tenido que matar. Así que por eso la ley dice, se necesitaba que hubieran más testigos. Vea que no era tan fácil en la ley levantarle un falso testimonio a una persona. Es más fácil ahora en los tiempos de la gracia. Ahora la gente dice lo que quiere, sin pruebas, sin testigos, sin que le conste, nada más porque oyó un rumor, viene y lo publica hasta en las redes sociales. Pero hay que tener mucho cuidado de lo que uno dice, porque sabe que en la ley el que decía algo tenía que hacerse responsable de lo que decía, al punto de que era el primero que tenía que soltar la primera piedra para matar a la persona, para darle muerte al pecador en este caso. Porque el testigo era el principal. ¿Sí ve lo que leímos? Dice, primero los testigos tirarán las primeras piedras. Después, cuando ya los testigos hayan tirado las primeras piedras, entonces vendrá el resto del pueblo y se unirá a la lapidación, que así se le llama a ese proceso de apedreamiento, para darle muerte al pecador. En la ley, el que era testigo de un pecado estaba obligado a matar al pecador. En la gracia, el que es testigo de un pecado está obligado a restaurar a su hermano. Con esto no estoy diciendo que no vamos a disciplinar, que no vamos a corregir, que no vamos a llamar la atención, pero la motivación principal no es destruir.
La motivación principal es rescatar del pecado, para que esa persona sea restaurado y se levante. ¿Entendió? Por eso en la gracia, hermano, así cuando alguien anda como persiguiendo a los demás para acusarlos, para acosarlos, para decir algo de las personas, eso no es bíblico, eso es un desorden. Nosotros estamos para levantar y para restaurar al caído. En la ley había que matar al pecador. En la gracia ya alguien murió por el pecador. Jesús murió por el pecador para que tenga vida, porque Jesús dice que es amplio en perdonar. Si un pecador viene y se arrepiente delante de Dios, ¿qué hace Dios? Lo perdona. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás, dice su palabra. Jesús hace un llamado de conciencia, mire a los que están ahí. Le dice, ustedes son dignos de apedrearla, ustedes no han fallado, eso es lo que le está diciendo. El que esté libre de pecado, les dice, arroje la primera piedra. La ley decía, escuche, que si tú sorprendías a alguien cometiendo un pecado por el cual esa persona fuera digna de muerte, tú podrías apedrear a esa persona siempre y cuando tú no hubieras cometido ese pecado. Pero si tú veías a alguien cometiendo adulterio, o sea, ya estabas reuniendo el primer requisito para apedrearlo, pero faltaba reunir el segundo requisito, que era no haber cometido ese pecado tú. Eso es lo que está haciendo Jesús con ellos. Les está diciendo, ustedes son libres, están libres de este pecado. Ahí dice del pecado, pero en realidad está haciendo referencia a ese pecado de adulterio, que es el pecado que se está juzgando en ese momento. Pregunta, ¿alguno de ustedes aquí, hermanos, es perfecto? No, ¿verdad? Porque yo traje unas piedras, mire. Esta está grande. A los perfectos hay que darles piedras para que apedreen a los pecadores. Está una. ¿Quién quiere una? Aquí tengo otra. Esta es como triángulo, hermano. Ya me imagino en la frente lo que haría. ¿Qué más? Traje estas piedras para ofrecérselas a algún perfecto. Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros somos perfectos, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia, estamos para restaurar al caído. Nuestras piedras en este tiempo tienen que ser cambiadas por abrazos, por un hombro para que la gente llore, por un saludo, un apretón fuerte de manos para que la gente se levante, para que la gente se restaure. No debemos estar listos para apedrear a la gente, sino para levantar a la gente. Ahora, no quiero que malentienda con esto de que estoy promoviendo el tolerarle el pecado a la gente. No. El verdadero amor hacia un pecador no es tolerarle el pecado. El verdadero amor hacia un pecador es guiarlo al arrepentimiento. Ese es el verdadero amor. Muchos predicadores que dicen, yo no le digo nada a los pecadores porque ellos ya vienen golpeados del mundo, no les están mostrando amor a esos pecadores. El verdadero amor es guiarlos hacia el arrepentimiento, llevarlos al entendimiento de por qué lo que están practicando los está separando de Dios. Por ejemplo, si una familia viene y te dice, pastor, ¿usted qué opina que yo viva en unión libre? Si yo soy malo y no quiero que se vaya de la iglesia, yo le voy a decir, no, pues así está bien, así quédese. Eso no es amor, eso es hacer daño a las personas. Pero si yo tengo amor a esa pareja, ¿yo qué le voy a decir? Bueno, ustedes están no en unión libre, sino que ustedes están en fornicación. Porque la Biblia no habla de unión libre, busquen la Biblia. Unión libre es un título para tapar el pecado. La Biblia en realidad a toda relación sexual fuera del matrimonio le llama fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Eso es la verdad. Esa verdad no se dice para destruir, no se dice para dañar. Esa verdad se dice para que la gente sea salva, se pueda arrepentir de su pecado. ¿Sí entiende? Eso es amor. Aclaro esto para que usted no lo vaya a mal comprender, de que porque yo estoy diciendo ninguno de nosotros es perfecto para agarrar una piedra, significa que vamos a tolerar el pecado. No, el pecado hay que
confrontarlo y hay que llamar al arrepentimiento al pecador. Y si ese pecador se arrepiente y pide a Jesús que lo restaure, abogado tiene para con el Padre. Ahí es donde nosotros estamos ya descalificados para condenar a la persona, porque la persona se ha arrepentido. Claro, el que persiste en pecar, el que deliberadamente peca, el que dice que tiene por inmunda la sangre de Cristo, dice que ya no queda más sacrificio para tal persona. Porque Jesús murió una sola vez y para siempre, sino solamente una horrenda expectación de fuego, de hervor de fuego para esa persona. ¿Por qué? Porque está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Pero ahí ya no somos nosotros condenando al pecador. Tratamos de ayudarle, tratamos de levantarle, pero no se pudo. ¿Qué dice la Biblia? Tenle por gentil y por publicano. Ya no es hermano. Ya hacemos mal en llamarle hermano a una persona así. ¿Lo alcanza a ver? Pero ¿cuál debe de ser nuestra postura, hermano, hacia los homosexuales, por ejemplo? ¿Tirarles piedras? ¿Hacia las prostitutas, los drogadictos, los malos, todo tipo de pecado en general? No, primero tenemos que darles el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el plan de salvación que Dios tiene para el pecador. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahí? La iglesia debe de ser un lugar de amor, un lugar, hermano, de unidad, un lugar de misericordia. Hay que recibir al pecador, pero no en el sentido de decirle ven, sigue pecando, sino en el sentido de nos importa que pases de ser pecador a ser un santificado en el Señor, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. La unidad y el amor en la iglesia, hermano, y la misericordia en la iglesia de unos hacia otros, hermano, hace dar testimonio de que Dios está aquí. Esa es una de las señales que Dios está en la iglesia. Cuando las personas llegan a la iglesia, no debe de venir la condenación inmediata a la persona. Debe de haber amor, debe de haber aceptación, repito, no para tolerarle el pecado, pero para restaurar a la gente. Entonces la gente dirá, aquí está Dios. Usted quiere ser una persona que la gente dé testimonio que Dios está en usted, usted debe de tener amor y misericordia por los demás, porque así dice la palabra. Dice la palabra que de nada sirve que tú le profeses mucho amor a Dios si no amas a la persona que está sentado junto a ti. ¿Usted ama a la persona que está sentado junto a usted? Algunos dicen, bueno, pues gracias a Dios me senté en una fila solo. Vamos a Juan 17:20, hermanos, rapidito. Juan 17:20 y 21, mire lo que le estaba hablando acerca de que el amor en nosotros debe dar testimonio que creemos en un Dios verdadero. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las señales de que somos una iglesia de Dios es la unidad, el amor y la misericordia, aunque seamos muy diferentes, hermano, muy diferentes. Debe de haber en nosotros esa unidad y ese amor. Me llamó la atención cuando estaba preparando este sermón la cantidad de veces que la Biblia usa la frase los unos a los otros. Exageradamente la cantidad, hermano. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Vamos a ver algunas, rapidito. Primera de Pedro 4:9. Primera de Pedro 4:9. ¿Lo tiene? Dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Ser hospedador, o sea, brindarle tu casa a los demás. Claro, debe de haber cierta confianza, cierta comunicación, conocernos unos a otros. Pero sabe, en los tiempos del Nuevo Testamento, hermano, aquí
Los hermanos muchas veces no tenían ese tiempo de conocer a alguien para brindarle su casa, porque se acostumbraba mucho el peregrinaje. La gente andaba como peregrina en aquel entonces y muchas veces te tocaba recibir en tu casa a alguien que tú jamás habías visto ni nunca habías tratado. Y te tocaba hospedarle, brindarle lo mejor de ti, comida, un lugar donde dormir. Así que, hermano, no tenga miedo de abrir su casa, de ay, me la van a ensuciar. No, sea hospedador. Dice que seamos hospedadores los unos de los otros, hermano. Dice, sin murmuraciones. O sea que ya que se fue el hermano, no diga, ¿cómo come este hermano? Debemos recibir a nuestros hermanos en nuestra casa como a nuestra misma familia, con amor. Vamos a ver otro, Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Esta es la base de todas las demás acciones buenas que podemos tener unos con otros, el amor, un amor fraternal unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Son citas cortas, son bien breves. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, es decir, dense una palabra de ánimo, de aliento los unos a los otros. ¿Sabe que muchas veces, hermano, nosotros somos bien pesimistas, bien, negativos con la gente? Alguien viene buscando una palabra de ánimo, de aliento y le decimos, no, te vas a morir de esa enfermedad. No, seguramente te van a deportar. No, seguramente tu mujer te va a dejar. Y la persona anda buscando una palabra de aliento. Pero qué bien hacen las palabras de aliento en los momentos de tragedia, hermano, en los momentos de enfermedad, en los momentos de necesidad económica. Qué bien hace que nosotros vengamos y le digamos a un hermano, estoy con usted, hermano, en lo que yo pueda, aunque sea poquito, no lo voy a dejar. Yo lo voy a apoyar, cuente conmigo. Es bien importante eso, hermano. Cuidarnos y ayudarnos unos a otros. Por eso yo le doy un consejo, hermano. ¿Sabe qué? Haga amistades dentro de la iglesia. No sea cristiano al estilo llanero solitario. No, sea un cristiano sociable. Llegue temprano para saludar a la gente y conocer a la gente. Cuando acabe el culto, vayas, quédese un rato para conocer a los demás. Es bien importante eso, hermano. Yo sé que algunos dicen, no, pero es que a mí no me gusta envolverme o rodearme de mucha gente. Me siento así como hostigado cuando estoy con mucha gente. Pero eso no debería de ser, porque Dios nos diseñó como seres sociales. Todos nos necesitamos unos a otros. En el principio de la iglesia, en Hechos, si usted lo ve, no traje la cita, dice, hermano, que los hermanos se reunían en las cortes de los templos para hacer el deber espiritual, pero también se reunían en las casas para compartir, para platicar, para tomar pan con café, para ayudarse, alentarse, darse palabras de aliento unos a otros. Es bien importante entonces, hermano, que nosotros compartamos y seamos agradables con las demás personas. No hay que ser ermitaño, hermanos. Romanos 16:16, vamos a ver otros. Estamos viendo las frases los unos a los otros. Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí el ósculo santo era un beso entre hermanos, que por cuestión cultural, aquí nosotros los latinos lo vemos mal en nuestra cultura. Se ve mal, ¿no? Porque viene un hermano y, hermano, ya rasúrese, ¿no? Se ve mal, o sea, pero por lo menos saludarnos como bien, sinceros, con un abrazo, con un apretón de manos. Es importante que nos saludemos los unos a los otros en la iglesia, hermano. Aquí somos una familia, aquí usted no entre y no le habla a nadie y se sale y no le habla a nadie. Mire, con todo respeto le voy a decir un dicho que nos decía mi mamá y no se vaya a ofender, tal vez a usted también se lo decían. Cuando íbamos a un lugar y nos saludamos, nos decían, ¿qué son animalitos? Nos decía, porque hay que saludar. ¿Alguna vez oyó ese dicho? O usted a lo mejor se lo ha dicho a sus hijos. Ya ve que a veces los hijos de uno no les gusta saludar a los adultos y uno los regaña, hermano. Y muchachos, ¿qué?
Si no, son animalitos para que no hablen. Hasta el perrito mueve la cola para saludar. Entonces, hermano, por favor, no le niegue el saludo a las personas. A veces usted pasa frente a alguien que no conoce, que no ha tratado, pues conózcalo. Algunas veces yo estoy por ahí platicando con alguien y alguien viene y me saluda a mí y no saluda a la persona que está a la par. Y hermano, ¿y por qué no lo saludo? Es que no lo conozco. No, pues, pero aquí somos una familia, somos una iglesia, debemos de estar unidos, hermano, en amor unos con otros. Esto es parte de la misericordia que debemos de practicar unos con otros. Efesios 4:2 es el último de este tipo de citas. Ya voy cerrando. Efesios 4:2 dice así, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí está cómo debemos de llevarnos. O sea, debemos de soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay gente difícil de soportar. La Biblia dice que hay gente difícil de soportar. Hay gente que tiene mal carácter, hay otros que son un poco más orgullosos, hay gente que se creen más unos que otros, hay otros que son bipolares, hermano. Un domingo vienen jijiji, jajaja, y otro domingo. ¿Y uno qué culpa tiene que hayan discutido con su marido o con su mujer? O sea, uno paga los platos rotos a veces, hermano. Entonces, ¿qué va usted a hacer en ese punto? Soportar. ¿Y sabe usted por qué tiene que soportar a los demás? Porque usted no es perfecto y un día tenemos que soportarle a usted. Por eso. El día que usted diga yo no estoy dispuesto a soportar a nadie es porque usted está diciendo yo no me equivoco. No, debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene un amigo y un día ese amigo se pone una enojada con usted y lo regaña. Le dice: no, hermanos, que usted está mal y que no sé qué. Un inmaduro, hasta ahí llegó la amistad. Porque hay gente que su amistad está condicionada a que nunca le digas nada. O sea, hay gente que es amigo tuyo, pero por conveniencia. Eres mi amigo siempre y cuando no me corrijas, siempre y cuando no me llames la atención, siempre y cuando siempre me des la razón o me hagas favores. Pero el día que me contradigas, el día que no me hagas un favor, el día que yo vea que ya te juntaste con alguien más, hasta ahí llegó nuestra amistad. ¿Sabe qué? Aléjese de esa persona y cuénteselo a quien más confianza le tenga, porque usted está junto a un enfermito. Sí, porque hay gente posesiva. Gente posesiva que si te juntas con ellos no te puedes juntar con nadie más. Son celosos, celan las amistades. Dígale: no, yo no soy exclusivo de nadie, yo soy de Cristo. Volvemos a nuestro tema para que ya terminemos. Juan 8:8, por favor. Ese fue solo como un paréntesis para ver, hermano, el amor y la unidad que debe haber en la iglesia. Juan 8:8 dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mire, volvemos al tema de Jesús. Aquí yo hice unas suposiciones, la Biblia no lo dice, unas meras conjeturas de lo que Jesús pudo haber escrito, porque algo escribió. Porque aquí dice que escribió, la Biblia no dice qué, pero algo escribió. Primera suposición, aclaro para que no esté diciendo: no, el pastor dijo que Jesús escribió esto. No, primera suposición, yo pensaría que una opción fue que Jesús escribió una lista de pecados de los que esa gente que quería apedrear a esa mujer cometía. Ellos comenzaron a ver ahí chismoso, y el chismoso como que aflojó la piedra y puso otro ahí, mal hijo, ¿no? Y el que sabía que apenas se había portado mal con sus padres, como que también se le desguanzó la mano. O ratero, ladrón. Esa es solamente una suposición. ¿Y sabe qué nos hace pensar esto, hermano? De que nosotros muchas veces le llevamos el récord de faltas a los demás, pero hay alguien que nos lleva el récord de faltas nuestras. Porque el hecho de que nosotros, hermano, vamos a ser justificados por la sangre de Jesús no significa que no se va a abrir un libro de las obras en donde estará escrito todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos dicho. Dice que de toda palabra y de toda acción daremos cuentas. Claro que al final, pues porque estamos escritos en el libro de la vida, seremos redimidos
Y esa lista de pecados no nos condenará, pero sí están escritos. Otra opción, quizás algunos dicen que Jesús escribió una cita bíblica del Antiguo Testamento, porque obviamente no existía el Nuevo Testamento. Y esa cita era una cita que hablaba del perdón o de la misericordia. Y ellos, al leer lo que él estaba escribiendo, se sintieron redargüidos, como diciendo: sí, quiero aplicar esta ley de Moisés que dice que la mate, pero ¿qué también de esta ley que dice que yo sea misericordioso? Porque Jehová mi Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira. Esa es una opción. Algunos dicen que pudo haber sido una cita de Jeremías. La otra opción es que Jesús estaba escribiendo en tierra el pecado de la mujer. Y al escribirlo en tierra estaba diciendo: es algo que se puede escribir fácil y se puede borrar fácil. El aire se lleva a la tierra y el pecado se borró. Si yo la perdono, por muy malo que haya sido ese pecado puede ser perdonado. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que Jesús escribió en la tierra. Son meras conjeturas, pero esto nos hace pensar a nosotros y nos trae una enseñanza a nosotros, para que no seamos ligeros en condenar al pecador, porque Jesús vino a salvar. Juan 8:9, hermanos. Según yo iba a predicar media hora, pero ya terminamos. 2 citas más, ya. Mire, pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, acusados por su conciencia. En otras palabras, acusados por su pecado de adulterio. O sea, todos estos, hermano, eran adúlteros. La única diferencia con la otra mujer es que a ellos no los habían agarrado todavía en pleno acto. Nadie los había descubierto todavía, pero igual tenían en el corazón adulterio. Por eso, cuando se comenzaron a sentir reprendidos por esta palabra que Jesús les dice que todos se fueron, aún los jóvenes y aún los más viejos. Adultos jóvenes y adultos viejos se retiraron de ahí porque se dieron cuenta que eran pecadores. Los últimos 2 versos, Juan 8, 10, 11. Y con esto terminamos. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe que Jesús era el único digno de apedrearla? Jesús reunía los 2 requisitos para apedrearla. Número 1, en su omnipresencia, Jesús había estado allí cuando ella estaba adulterando. Fue testigo de su adulterio, como es testigo del pecado de todos los que pecan. Y número 2, Jesús nunca había cometido adulterio ni ningún otro pecado. Reunía los 2 requisitos para apedrearla y la perdonó. Los otros no los reunían. Pero Jesús viene y le extiende su gracia, le extiende su misericordia a esta mujer, la libera de esta turba furiosa que quería matarla. Querían hacerle daño y le da una instrucción final, y la instrucción es: vete y no peques más. Algunas traducciones dicen: deja el pecado. Deja el pecado. Aquí nada más hay una lección para nosotros. El cristiano, el que tiene un encuentro con Dios, el que viene a los pies del Señor cargado de pecado, con todos los acusadores detrás de él que pretenden matarlo, y el Señor le perdona, ¿qué debe de hacer el cristiano? Dejar el pecado. El cristiano no vive en el pecado. Si vive en el pecado, no es cristiano. Y si es cristiano, se va y sigue las instrucciones que Jesús le da. Deja tu vida de pecado. Ahora, ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Cualquiera de nosotros podemos fallar. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo importante es que usted tenga una actitud de dejar el pecado, de apartarse del pecado. En este caso, esta mujer es una de las que más adelante sirve a Jesús. Usted puede estudiar la vida de esta mujer.
Más adelante usted la encuentra en los evangelios sirviendo a Jesús, pegada a Jesús, en el ministerio de Jesús, activa en el ministerio de Jesús. No dice que mientras se le pasó el susto de que le iban a apedrear y todo, anduvo arrepentida unos días y luego después se fue a buscar otro hombre y se fue a adulterar otra vez. Porque hay gente que así es, hay gente que vive solamente por temporada, se santifica para servir el domingo, se santifica para tomar la cena, pero en realidad siempre están practicando el pecado, haciendo maldad. Y una de las señales, hermano, de venir a los pies de Cristo, experimentar la misericordia de Él, es que tenemos un agradecimiento, hermano, tan grande porque nos ha perdonado, que lo último que queremos hacer es ofenderlo. Es ofenderlo. Esa es una de las fuerzas, de las fortalezas en nuestra vida para luchar contra el pecado. Mucha gente se asombra de cómo los cristianos nos abstenemos del pecado. Dice, pero ¿cómo te abstienes? O sea, un hermano me contó el otro día que fue por allá con una persona que no es cristiano, ¿verdad? Es medio cristiano, medio cristino. Y fueron por allá a un lugar y el hermano le dijo al hermano, le dice, aquí hay cervezas. Dice, pero estaba como en serio el hermano. Yo no le voy a decir al pastor, échate una, hermano. Yo no le voy a decir. Tranquilo. Y el hermano le dijo, no, ¿qué pasó? Pues no tomo, soy cristiano. Pero la gente se sorprende cuando tú te abstienes del pecado. Dicen, qué tonto, ¿verdad? Tan frías que están con esta calorón. Y se sorprenden, dice Pedro, que se sorprenden que no corramos en la misma carrera de desenfreno que ellos llevan. Porque nosotros no estamos siguiendo los pasos del mundano, estamos siguiendo las pisadas de Cristo el Santo. Y si no pecamos, no es un sacrificio para nosotros, sino que para nosotros es agradable, es bueno para nosotros alejarnos de todo lo que a Dios desagrada, porque estamos agradecidos por su misericordia. Vamos a orar. Aquí hay pie. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.